Entonces, buenas tardes a todas, todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos a quienes nos están acompañando en esta instancia que es muy relevante para la escuela, para el Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es un honor, una alegría tener con nosotros a Guadalupe Reynoso, que hice las presentaciones la semana pasada, en el inicio del seminario, pero solo, digamos, remarcar que Guadalupe, formada en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto en la licenciatura en filosofía como en su doctorado, ha ido desarrollando una investigación sistemática y muy rica en torno al escepticismo antiguo y el modo en que ese escepticismo impacta, se hereda, se relee, se reconfigura en la filosofía moderna y contemporánea. Es por ese valioso trabajo que la invitamos a ser parte de esta instancia. El Seminario Internacional es una instancia que ya desde hace 3 años, está la quinta versión, pero hace 3 años el Seminario Internacional forma parte de los cursos que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes de tercer y cuarto año pueden tomar de manera electiva y se les reconoce dentro de su carga, pero por el carácter de este seminario se hace un esfuerzo para que sea abierto no solo a la comunidad universitaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, sino también a todas aquellos que estén interesados en el trabajo filosófico, no necesariamente que provengan de la filosofía. La invitación, digamos, a este ejercicio es una invitación que nos compete a cada uno, a cada una. No hay aquí una impronta simplemente disciplinaria, sino una forma de comprender el ejercicio filosófico, y en esa invitación entonces contar con Guadalupe es, digamos, muy, muy importante para nosotras y nosotros. Así que bienvenida, Guadalupe, a esta segunda sesión. Te cedo la voz y el espacio. Muchas gracias. Como verán, en mi mano derecha hay un pañuelo verde. Hoy se está discutiendo en Argentina, en el Congreso, la ley para el aborto. Así que ojalá que salga. Yo no puedo estar hoy en la vigilia que se va a hacer, que se está haciendo en diferentes ciudades de la Argentina, pero bueno, estoy con mi pañuelo apoyando que esa ley salga. Ojalá que sí. Y de nuevo agradecer enormemente este espacio para compartir con ustedes parte de mi trabajo y sobre todo, y ojalá compartir el entusiasmo que a mí me genera leer a estos autores. Lo que vamos a hacer, como hicimos la última vez, yo voy a apagar la cámara, voy a compartir pantalla para que vayamos trabajando sobre Filmina, sobre un PowerPoint, para que mejore la conexión, pero nos van avisando en el chat si hay algún inconveniente, si no se escucha bien, para que vayamos haciendo esos ajustes. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Bueno, ahora sí, espero que se esté viendo bien. Igual, ¿Se se me ve avisa? perfecto, ¿Sí? se ve bien. Perfecto. Bueno, tomé la misma imagen que se ha utilizado para difundir y publicitar el seminario. El seminario tiene este nombre: Escepticismo y Filosofía como Forma de Vida, reflexiones sobre el lenguaje y acción. La idea es repensar las fuentes antiguas del escepticismo a partir de una reflexión sobre cómo se comprende la filosofía y el vínculo estrecho entre el escepticismo, la propuesta escéptica, y la posibilidad de una filosofía. No pensar el escepticismo de un modo reductivo, como una perspectiva únicamente crítica o destructiva, sino fundamentalmente como una orientación, rescatando esta perspectiva antigua en la que se vinculaba también
las escuelas filosóficas o las orientaciones filosóficas a preocupaciones no solo epistemológicas, sino preocupaciones éticas, preocupaciones por la vida práctica, por la vida común, etc. En ese trasfondo de discusión y de recuperación de las fuentes antiguas del escepticismo, en particular lo que a mí me ha interesado, especialmente en los últimos años, es intentar ver cómo la preocupación por el lenguaje en diferentes dimensiones permite reinterpretar al pirronismo, que es una de las fuentes antiguas del escepticismo, como una propuesta novedosa, como una propuesta filosófica eh, no solamente crítica o destructiva, sino con un componente vital y constructivo importante, sobre todo y especialmente vinculado con una dimensión práctica o con la dimensión del mundo de la acción. Y en particular lo que a mí me interesa, yo no soy especialista en filosofía antigua, sino lo que a mí me interesa es rescatar el influjo que esa orientación tuvo en algunos autores de la modernidad y en algunos autores contemporáneos, pero sobre todo y fundamentalmente pensar, y ese va a ser uno de los ejes de la clase de hoy, si es posible un neopirronismo contemporáneo, una revitalización de algunos elementos de esa orientación escéptica antigua para repensar una posible filosofía contemporánea. La clase pasada, cuando yo planteé la vinculación del pirronismo, del escepticismo antiguo con el lenguaje, lo pensé a partir de tres dimensiones. Una primera dimensión que yo llamé metodológica, que tiene que ver con plantear una estrecha relación entre la filosofía, el ejercicio de la filosofía, con una forma de reflexionar sobre el lenguaje. Un cierto modo de entender el lenguaje permite también repensar un cierto modo de hacer filosofía. Una dimensión pragmática que tiene que ver con aquellas reflexiones sobre la relación entre lenguaje y acción, los usos del lenguaje cotidiano, algunas cuestiones que discutimos en la primera clase, que hoy van a volver a aparecer, y una tercera dimensión que yo en ese momento llamé estilística y que les dije que no me convencía el nombre de esta tercera dimensión, en la que sobre todo yo me preocupaba por pensar qué posibilidades había para un discurso filosófico o una escritura filosófica escéptica. Y finalmente hablando con Marce, cuando cerramos la clase, Marce me hablaba de que podría ser una dimensión expresiva. Y me quedé pensando en esa palabra y en toda la problemática de la expresión en, en el siglo XX, sobre todo en las vanguardias del siglo XX, no solamente en filosofía, sino también particularmente en pintura, que conozco un poco más. Así que vamos a empezar la charla de hoy con una imagen. Esto es parte de una imagen de un autor que a mí me gusta mucho, que es Oskar Kokoschka, que es un pintor vienés, de la Viena del 900, que ese va a ser uno de los temas de hoy, un expresionista, y vamos a ver ahora cómo el problema de la expresión es uno de los grandes problemas del lenguaje en la Viena del 900, y eso nos va a permitir ver algunos elementos en un autor que problematiza el lenguaje rescatando las fuentes antiguas del escepticismo. Ese autor es Fritz Mauner, y que es un autor muy importante para la época, pero principalmente yo llego a Mauner por Wittgenstein, es un autor que Wittgenstein leyó, y es un autor que además Wittgenstein cita dos veces, lo cita en el Tractatus y en las investigaciones filosóficas, y es un autor que tuvo mucho impacto en otros autores de esa Viena del 900 que problematizaron la capacidad expresiva de
no solamente del lenguaje, sino del arte. Y para llegar a este mundo de Viena, primero voy a hacer un rodeo que tiene que ver con el nombre de la clase o de la charla, que es neopirronismo, crisis y crítica del lenguaje. Primero me gustaría despejar o introducirlos en qué entiendo yo por neopirronismo y qué usos se han hecho de ese término. El pirronismo es una de las vertientes del escepticismo antiguo. El escepticismo antiguo tiene al menos 500 años de historia, desde Pirrón, de ahí pirronismo, hasta llegar a Sexto Empírico. Sexto Empírico es nuestra gran fuente para conocer el legado del pirronismo, porque es un autor, primero fue traducido al latín, hubo una masiva lectura de sus libros, o de los libros que nos llegaron, pero además el tipo de escritura, en particular de los esbozos pirrónicos, es una colección, digámoslo así, de los usos, de los tropos y el intento por dar, no una definición, pero sí por lo menos esbozar qué sería una orientación escéptica o una filosofía escéptica pirrónica. Para muchos autores, sobre todo quienes hacen historiografía, sobre todo a partir de Breuer, pero hay una escuela italiana muy importante dedicada al estudio del pirronismo antiguo, ya se nombra a Sexto Empírico como un neopirrónico. Es decir, habría algunas diferencias entre los primeros autores que fueron pirrónicos, entre Pirrón, Timón fue su discípulo, y autores posteriores que toman parte de ese legado, pero incorporan elementos nuevos, de ahí el neo, que hacen que las versiones posteriores, especialmente la que se plasma en Sexto Empírico, tenga una novedad que implica una diferencia importante con Pirrón. En particular, para estos autores, lo que se incorpora a partir de Nesidemo, Agripa y Sexto Empírico es, por supuesto, una recuperación de las enseñanzas pirrónicas, pero fundamentalmente la radicalidad de la suspensión del juicio. Y aquí lo que aparece como dato histórico es el intento de diferenciar al pirronismo de otras corrientes que podrían ser interpretadas también como escépticas, que es la neoacademia, que es los últimos autores de la Academia Platónica, que también tienen una fuerte impronta escéptica. Sexto Empírico marca una diferencia con los académicos, él considera que los académicos son también dogmáticos, nosotros podríamos decir que son escépticos negativos. ¿En qué sentido? En el sentido en que niegan la posibilidad del acceso a la verdad. Frente a los dogmáticos, que se ejemplifican con Platón, Aristóteles, que afirman que es posible acceder a la verdad. El escéptico sigue investigando y no afirma ni niega, por eso suspende el juicio, por eso la radicalidad de la suspensión del juicio. Y con Enesidemo, Agripa y Sexto Empírico, lo que se plasma también es la enumeración de los tropos escépticos, estos esquemas argumentativos a partir de los cuales podemos lograr la suspensión del juicio. Para quienes han investigado historiográficamente estos elementos, algunos de los aspectos que hacen que el escepticismo de Sexto Empírico o el pirronismo de Sexto Empírico sea un neopirronismo es sobre todo estos aspectos que ellos llaman epistemológicos, los tropos, la suspensión del juicio,
una fuerte impronta del trabajo sobre nuestras posibilidades del conocimiento, una purga sobre ciertos usos de la razón, especialmente sobre la precipitación dogmática de afirmar la verdad de lo que está más allá de lo que se aparece, para hablar un poquito más técnicamente, y acentuar estos aspectos epistemológicos implica que la versión inicial del pirronismo, la versión específicamente de Pirrón y de su discípulo Timón, tenía algunos componentes eh, más asociados o ligados de modo más directo a una preocupación más ético-existencial, donde finalmente la indiferencia, la impasibilidad y el silencio conformaban un poco los ideales hacia los que se dirigía una vida escéptica. Nosotros vimos en la clase anterior que uno podría reinterpretar a Sexto Empírico no desde estos elementos epistemológicos solamente, sino también desde una dimensión ético-práctica, y mi propuesta es hacer esa lectura a partir del rol clave que tiene el lenguaje en la propuesta de Sexto Empírico en estas tres dimensiones que mencionábamos. De todas formas, para que quede claro de qué hablamos de neopirronismo, es una recuperación de ciertos elementos del escepticismo antiguo con algunos elementos nuevos. Como siempre, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el núcleo que caracteriza a la orientación pirrónica que permite que nosotros podamos ir añadiendo algunos aspectos nuevos y convertirla en una perspectiva neopirrónica? A mí no me interesa tanto toda la perspectiva historiográfica, determinar exactamente si uno puede hacer esta lectura epistemológica de Sexto Empírico, sino lo que me interesa es tratar de pensar la noción de neopirronismo para una filosofía contemporánea, ¿sí? Y yo creo que aquí la clave, y eso lo discutimos en la primera clase, la clave no es tanto la preocupación por estos elementos epistemológicos, por los problemas acerca del alcance o no de la suspensión del juicio, sino más bien tener en cuenta esos elementos, no dejarlos de lado, pero entender que las dimensiones en las que se discute el lenguaje y que permiten reinterpretar en qué sentido entender una orientación filosófica escéptica, son las claves para entender la posibilidad de un neopirronismo contemporáneo. Cabe aclarar que nosotros la semana pasada vimos un ejemplo de un filósofo moderno que retoma elementos del pirronismo, que es Montaigne, y Montaigne revitaliza el pirronismo, creo yo. En ese sentido Montaigne también es un neopirrónico, y genera un modo específico y novedoso de una escritura escéptica. Pero vale aclarar que en Montaigne, y esto yo lo leí gracias a Soledad Croce, una amiga que se dedicó a estudiar Montaigne, que Montaigne ya leía Sexto Empírico como un epistemólogo, y que él recuperaba en realidad la figura de Pirrón como el verdadero eh, representante de esta orientación, ¿no? Pero más allá de este detalle histórico, para muchos autores que se centran más en los problemas epistemológicos planteados por Sexto Empírico, que los hay y están, lo único que yo agregaría es que no se reduce a eso su perspectiva. Para estos autores, y ya lo vimos en la primera clase, uno de los primeros desafíos es el de la afasia o el de la autocontradicción, cómo la perspectiva pirrónica a través del uso de los tropos o de argumentos puede llegar a una suspensión del juicio, porque parece que para no afirmar ni negar, hay que primero afirmar o negar a través del uso de los argumentos.
Yo creo que Sexto puede salir airioso de esa acusación. Y la segunda acusación es la de apraxia. No es posible una vida escéptica, porque para vivir se necesitan creencias y juicios, entonces no es posible suspender el juicio. Y este ha sido un poco el eje a partir del cual se han interpretado, y a partir sobre todo de los años 80, de 1980, los debates contemporáneos sobre fuentes antiguas. Y en esos debates hubo dos grandes posiciones, que es la posición rústicos urbanos, quienes interpretan a Sexto Empírico como un rústico, interpretan que la suspensión del juicio es total, lo cual dificulta mucho enfrentar la acusación de apraxia. Parece que es una propuesta que finalmente se autodestruye. Y los urbanos, que siguen a Michael Frede, que fue un autor alemán que se dedicó a estos temas, entienden que la suspensión del juicio en realidad es una suspensión del juicio restringida, que es solo contra ciertos dogmas, tanto filosóficos como en la vida cotidiana, pero son los dogmas. Recuerden que en Sexto Empírico hay dos sentidos de dogma. Hay un sentido en el que se afirma de manera taxativa algo que está más allá de lo fenoménico, y la suspensión del juicio solo se daría con respecto a estos dogmas y no a los dogmas que Sexto parece aceptar, que son esta actitud pasiva frente a lo que se nos aparece. El neopirronismo contemporáneo toma elementos de estas discusiones entre rústicos y urbanos, donde el eje está puesto en la suspensión del juicio. Vuelvo a ubicar esta discusión en los años 80, 90. Ahora hay muchísima bibliografía nueva donde hay otros aspectos en estudio, pero en ese momento, y por primera vez, aparece un autor que se dedica a estudiar también a Wittgenstein, que es Robert Vogelin, que fue el primero en repensar algunas discusiones contemporáneas sobre teorías de la justificación en clave pirrónica. El libro es del 94, y Vogelin fue el primer autor en mencionar la idea de un neopirronismo contemporáneo, en primer lugar para releer algunos pasajes de Wittgenstein, para releer sobre todo algunos pasajes de las investigaciones filosóficas, y lo segundo, para repensar él una propuesta neopirrónica. Por otro lado, hay un autor brasilero, Osvaldo Porchat, que también recupera la discusión sobre las fuentes antiguas y replantea con más conocimiento histórico que Vogelin, recupera aspectos de la filosofía antigua escéptica para repensar también una idea de neopirronismo, si puede haber un neopirronismo contemporáneo. En el caso de Vogelin, él basa su propuesta neopirrónica partiendo de una distinción muy clara entre el escepticismo antiguo y el escepticismo moderno. El escepticismo moderno, el cartesiano, es un escepticismo filosófico porque utiliza las dudas escépticas para establecer un proyecto de una teoría filosófica. Recordemos que Descartes no es un escéptico, sino que inventa un tipo de escepticismo para sostener su propuesta, que podemos denominar dogmática, porque intenta sostener o probar una primera verdad o una primera certeza a partir de la cual construir o establecer el resto del conocimiento. Y habría otro tipo de escepticismo, que es un escepticismo acerca de la filosofía, y ese propiamente sería el pirrónico, porque el pirrónico está todo el tiempo poniendo en jaque la propia filosofía. El punto es si queda algo después de esa labor purgativa y crítica del pirrónico. Vogelin separa en el debate rústicos urbanos. Él interpreta
al igual que Frede, que el escepticismo pirrónico establece una suspensión del juicio restringida, es decir, adhiere a la interpretación urbana, y esto le permite sostener las creencias del sentido común. No hay suspensión del juicio de nuestras creencias del sentido común. Vale aclarar que Vogelin también estudió muy de cerca a Hume, entonces uno podría interpretar que hay una defensa de las creencias naturales, y sobre lo que se suspende el juicio es sobre las teorías de justificación que intentan esgrimir los epistemólogos en filosofía. Y sobre todo se basa en el trilema de Agripa, en el uso específico de los tropos de Agripa. Algunos autores que tienen un cuidado histórico han establecido que el neopirronismo de Vogelin en realidad está más cercano a un pirronismo de inspiración humeana, más que en sexto empírico, porque hay muchos elementos que no están presentes en Vogelin y que sí están presentes en sexto empírico, como esta preocupación ética, la ataraxia, el problema del criterio práctico, algunas de estas cuestiones que vimos en nuestra primera clase. Algunos autores indican que si bien no es un pirronista en el sentido en que hay un rescate preciso de los elementos del pirronismo, sin embargo, Vogelin se inspiraría y recrearía algo así como un movimiento pirroniano en filosofía, pero que no es fiel a las fuentes antiguas, ¿sí? Simplemente toma algunos elementos y establece una particular manera de entender el escepticismo y esto que él llama neopirronismo, ¿sí? Y por otro lado, la perspectiva de Porcia sí tiene más cuidado histórico, en el sentido en que hay una lectura más atenta de sexo empírico, aparece toda la problemática de la diafonía o de los desacuerdos entre las filosofías dogmáticas y escépticas, también aparece la distinción entre el escepticismo moderno y el escepticismo antiguo. Yo creo que Porcia, o por lo menos a mí, Porcia me iluminó mucho en entender que parte de la distinción entre escepticismo moderno y escepticismo antiguo hay que entenderla en clave de que la problemática del fenómeno, de la guía del fenómeno, que es lo que aparece en sexto empírico, no es el problema de la representación como lo es en la filosofía moderna, o por lo menos de cuño cartesiano, ¿no? Y sobre todo ahí lo que aparece es una noción de mente o de sujeto que genera un nuevo problema que no es el problema del fenómeno. Uno podría decir que en el problema del mundo externo cartesiano hay al menos dos problemas: el problema del establecimiento del conocimiento y el problema de la existencia del mundo. En el escepticismo antiguo, y por lo menos desde mi lectura, hay algunos autores que creen que eso ya estaba en sexto empírico, yo creo que no. Creo que no hay algo así como una duda de la existencia del mundo. Eso es algo que se da por sentado, ¿no? Es un factum. Por lo tanto, algunos problemas que se derivan de la duda sobre la existencia del mundo no están presentes en sexto empírico. Y para Porcia hay una diferencia importante entre representación y fenómeno, que uno podría decir, bueno, también hay entonces una diferencia entre la noción de sujeto, cómo se problematiza el sujeto en la antigüedad y en el escepticismo cartesiano. Porcia también rescata algo así como una visión del sentido del común del mundo, hay un rescate de algo así como el sentido común, etcétera. Y a diferencia de Vogelin, presta atención a una distinción importante en sexto empírico, que es la distinción entre episteme y tecné. Las tecné son las artes que
Sexto Empírico va a discutir en adversus matemáticos, pero Sexto en esa crítica que hace de las artes, como vimos con la de los gramáticos, rescata algunas de estas artes o técnicas o conocimiento tecnológico, si quieren, para hablar de modo más contemporáneo, siempre y cuando esos, si quieren ustedes, conocimientos, pero habría que poner muchas comillas, sean de corte pragmático, que sean útiles para la vida. Un poco como defiende Sexto a los gramáticos en el primer libro de Contra los Profesores, la gramática o la enseñanza de la escritura y la lectura son útiles para la vida y por lo tanto no es algo que debamos ni destruir ni abandonar. Ese mundo de las Tecnai para Porcia se puede reactualizar en la vida contemporánea e incluir ahí un modo de hacer ciencia y ciertos conocimientos científicos también. Por lo tanto, yo le puse, si podemos denominar al neopirronismo de Vogelin como un neopirronismo epistemológico, porque se centra en la suspensión del juicio, en las teorías de la justificación, el neopirronismo de Porcia puede ser tecnológico, especialmente por el lugar que les da a la defensa que hace Sexto de la tecné. Para Porcia es posible un neopirronismo, es posible revitalizar el pirronismo en el escenario contemporáneo. Se basa sobre todo en la idea de que el pirronismo es una orientación, no es un sistema de tesis estructurado, por lo tanto esta idea de la investigación abierta que puede reactualizarse permanentemente permite repensar el pirronismo en la filosofía contemporánea, y los avances científicos o el conocimiento científico no sería un contraargumento para una filosofía escéptica, siempre y cuando uno entienda que ese conocimiento científico o esos avances científicos son provisorios, probables, y hay que leerlos en clave de la crítica que Sexto hace a la tecné en la antigüedad. De todas formas, parece que de nuevo en este autor lo que entiende por pirronismo es algo muy laxo, muy flexible, son elementos muy mínimos que parecen no ser suficientes para hablar de algo así como un neopirronismo. Yo creo que ambos autores toman o retoman elementos que conforman la perspectiva que tiene Sexto Empírico, pero que ninguno de los dos hace anclaje en la problemática del lenguaje, que es lo que a mí me parece que es una dimensión importante en la propuesta pirrónica. En ambos hay una perspectiva de que la filosofía escéptica no es solamente un momento destructivo, pero sobre todo en Porcia está bien distinguido la perspectiva o la faceta crítica y la faceta práctica o positiva. Y en Porcia, como hay algún cuidado histórico, o por lo menos de lectura más cercana a las fuentes, aparece también la dimensión de algunos elementos éticos, la importancia de la ataraxia, etcétera, que no está en Vogelin, pero de nuevo, en ninguno de los dos creo yo que aparece como una clave de lectura del pirronismo la problemática del lenguaje. Como vimos en la clase pasada, yo plantearía el problema del lenguaje en 3 dimensiones, la dimensión metodológica, la pragmática y ahora, gracias a Marce, la dimensión expresiva, que por supuesto no es solamente sobre géneros de escritura, sino sobre la propia posibilidad que tiene la filosofía de seguir generando no solamente una habilidad argumentativa o crítica, contraargumentativa o crítica, sino la posibilidad de plasmar eso o expresar eso
en determinadas escrituras. Y para eso, lo que vamos a hacer ahora es ver otros autores de otras tradiciones que tienen un vínculo directo con sexo empírico y con el pirronismo, y donde el problema del lenguaje aparece como la clave, ¿no? Es importante ubicar también históricamente el momento, estos autores no toman el problema del lenguaje porque sí, se convierte en un problema de época. Y de nuevo, aquí hay una imagen de Kokoschka, que realmente es un autor que recomiendo que investiguen un poco porque tiene una potencia sorprendente. Y si ven, hay una notable diferencia con la primera pintura y esta parece mucho más onírica, más cercano a algunos bocetos de Klimt. Son contemporáneos, Klimt es mayor que Kokoschka, pero efectivamente son elementos que forman parte de algunas de las preocupaciones de la época, ¿no? Lo onírico, el inconsciente, las formas de expresión, el lenguaje entendido no solamente como un lenguaje escrito filosófico, sino cómo las artes, el lenguaje de las artes, pueden expresar todo el mundo interno de los hombres y de las personas. Viena además es un lugar muy pequeño, geográficamente, entonces todos estos autores convivían y fueron contemporáneos y de modos diferentes fueron generando enormes innovaciones tanto para el arte, para el teatro, para la poesía, para la música y también para la filosofía. Hay un autor, Shorsky, que tiene un libro dedicado a este periodo de Viena para repensar el vínculo entre cultura y política, que recomiendo si a alguien le interesa estos temas. Y yo simplemente quiero hacer esta cita porque me parece que nos puede dar alguna clave para introducirnos a la Viena del 900. Y la voy a leer. La cultura liberal tradicional giraba en torno de la racionalidad del hombre, cuyo dominio de la naturaleza por medio de la ciencia y cuyo autocontrol moral llevarían a una mejora de la sociedad. En el siglo XX, el hombre racional ha cedido el lugar a una criatura mucho más cambiante, el hombre psicológico. Este nuevo hombre no es solo un animal racional, sino también un ser con sentimientos y pasiones. Por supuesto, ya había, digamos, uno podría pensar que en Hume ya había psicología, pero este hombre psicológico, no lo dice Shorsky, pero yo lo interpreto así. Primero, la racionalidad entra en una fuerte crisis y nosotros dejamos de ser transparentes para nosotros mismos, ¿no? El inconsciente en Freud, y acá Marce seguramente nos podrá aportar más cosas porque tiene también su formación en psicología, pero hay algo de la interioridad de los hombres que tiene muchísima dificultad en expresarse, no solamente el vínculo con el exterior, sino el vínculo con el interior, ¿no? Y hay un escrito de un poeta y dramaturgo, Hugo von Hofmannsthal, que creo que representa muy bien lo que estoy intentando expresar como la crisis del lenguaje. Esta es una carta que después se conoció como la carta Lord Chandos, es una carta ficticia, es un escrito literario, de 1902. Y Hofmannsthal dice: mi caso en pocas palabras es este. He perdido del todo la facultad de pensar o de hablar coherentemente de cualquier cosa. Al principio, de modo gradual, se me hizo imposible tratar un tema más elevado de carácter más general y emplear esas palabras de las que no obstante, sin pararse a pensarlo, todos suelen servirse corrientemente. Experimentaba un malestar inexplicable
por el simple hecho de pronunciar las palabras espíritu, alma o cuerpo. Con todo, esta infección se fue dilatando paso a paso como una herrumbre que devora cuanto queda a su alcance. Todo esto me parecía sumamente indemostrable, falso, endeble. La carta es preciosa, es muy corta, la recomiendo, la pueden encontrar en internet, hay una hermosa edición con un prólogo de Magris. Claudio Magris es un autor que se dedica a este periodo, y después hay 6 respuestas a la carta, 6 respuestas ficticias de otros autores como Clement Rosset. Es una edición muy bonita sobre esta problematización de la Viena del 900 a partir de la carta de Hofmannsthal. Pero lo que me interesa pensar es que el autor lo que plantea en este escrito es que efectivamente va a abandonar no solamente la escritura, los libros, etcétera, sino que parece querer abandonar el lenguaje. Parece que la afasia, de nuevo, se establece como un ideal, ¿no? Hay un profundo estado de mudez porque parece ser que las palabras pierden toda referencia. Hay un corte completo con el mundo. Y las palabras parecen efectivamente incapaces de expresar la experiencia del mundo y la experiencia interior también. Aparece una crisis de expresión, aparece la crisis del lenguaje. Y la carta de Hofmannsthal en realidad se basa o se inspira en la lectura de Mauner. Y el propio Mauner dice de Hofmannsthal que la carta es el eco poético de mi crítica del lenguaje. Mauner tenía la convicción de que el lenguaje es metafórico, por supuesto está leyendo a Nietzsche, pero que ese carácter metafórico genera un grado de ambigüedad tan grande y tan radical que termina siendo el lenguaje un engaño. El lenguaje tiene la capacidad de engañarnos, no solamente que hay un corte con las referencias, con el mundo, no es solamente el problema de si podemos aseverar o no, o emitir juicios o no, sino que además el lenguaje parece tener la capacidad de engañarnos. Parece un problema nuevo que no estaba en sexto empírico, que es el problema, y por eso entiendo yo que hay una fuerte crisis del lenguaje. Sin embargo, Mauner va a intentar establecer la posibilidad de depurar ese lenguaje. Podemos hacer una operación sobre el lenguaje y esa operación va a ser una crítica del lenguaje, y entendida la crítica como una herencia a la crítica kantiana. Mauner es un autor muy ecléctico. Mauner está leyendo a muchos autores diferentes, está leyendo a Nietzsche, está leyendo a Schopenhauer, está leyendo a Mach, que a partir de Mach llega a las fuentes antiguas del escepticismo, y está leyendo a Kant. Mauner entendió que Kant cometió un error o que su perspectiva fue incompleta porque su crítica de la razón pura debió ser una crítica del lenguaje, porque pensamiento y lenguaje están estrechamente vinculados, son lo mismo. Entonces solamente podemos hacer una crítica del pensamiento si hacemos una crítica del lenguaje. Y por supuesto esta noción de crítica del lenguaje, este giro lingüístico que se establece para la filosofía, va a impactar en Wittgenstein de formas diferentes, en sus diferentes periodos. Y eso lo vamos a ver en mayor detalle en nuestro próximo encuentro. Pero quiero que veamos algo más de Mauner para ver cómo lo conectamos con estas dimensiones del lenguaje que aparecen en sexto empírico. Mauner escribe contribuciones a una crítica del lenguaje en 1901 y después en 1903 aparece una edición corregida. Piensen que la carta de Hofmannsthal es de 1902, es decir, hay una recepción muy directa del texto de Mauner. Y en ese escrito presenta un compromiso con un estilo de escepticismo no teórico pirrónico, dice él,
sobre todo entendiéndolo como Mach lo entendió, como una crítica a la metafísica. Y pese a ello, también escribió que los escépticos, en su lucha contra el dogmatismo filosófico, una y otra vez se vuelven dogmáticos negativos, a pesar de que querían seguir siendo críticos. Acá Mauner parece hacerse eco de la acusación de autocontradicción para una propuesta escéptica. Para Mauner, como para Kant, la misión de la filosofía es una crítica de las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento, pero esta crítica ahora se entiende como una crítica del lenguaje. Sin embargo, en el centro del pensamiento de Mauner se encuentra la convicción de que el lenguaje es, en última instancia, una herramienta insatisfactoria para el pensamiento filosófico, porque el lenguaje crea supersticiones. Y parece ser entonces que esta labor crítica que hay que establecer sobre el lenguaje es una labor que finalmente termina en un silencio, ¿no? En un abandono de la filosofía. Este engaño o superstición del lenguaje supone la idea de que, aunque hay palabras que pretendan representar objetos del mundo, han perdido su anclaje en él. En ese sentido lo distorsionan. Su escepticismo, que él llama epistemológico, porque entiende que es una crítica a las condiciones de posibilidad del conocimiento, pero por supuesto ahora entendido sobre la fiabilidad del lenguaje, es parte efectivamente de un pesimismo cultural de la Viena del 900, que está diseminado en todas estas expresiones culturales diferentes. La filosofía, el eje de la filosofía es luchar y resistir a esta seducción lingüística. En consecuencia, el propósito final de la filosofía debe ser liberarse de las palabras, de la tiranía del lenguaje. La crítica del lenguaje debe enseñar la liberación del lenguaje como el objetivo más elevado de la autoliberación a la que podría aspirar cualquier persona. La filosofía parece ser entendida como una teoría del conocimiento, pero la teoría del conocimiento es crítica del lenguaje. La crítica del lenguaje es, empero, la tarea encaminada a liberar el pensamiento, a expresar que los hombres nunca podrán lograr ir más allá de una descripción metafórica de las palabras, ya utilicen el lenguaje cotidiano, ya el filosófico. Parece ser que la crítica del lenguaje es una crítica que opera sobre el lenguaje, a través del lenguaje, simplemente para mostrar los límites del lenguaje, ¿no? Esto ya parece Wittgenstein, por lo menos el Wittgenstein del Tractatus, ¿no? Parece ser que la crítica del lenguaje lo que nos muestra son los límites del lenguaje, los límites del pensamiento. De acuerdo a Weiler, o Weiler, o como se pronuncia, parece ser que digamos, la herencia de Mauner y el influjo del escepticismo de Mauner, incluso el escepticismo pirrónico, termina por convertirse en un escepticismo radical, donde efectivamente se da uno cae en la acusación de autocontradicción, es decir, que la crítica misma es autodestructiva. El proyecto filosófico, una vez finalizado, nos despide de la filosofía, y finalmente la crítica del lenguaje, solamente una vez llevada a cabo, subiendo por esta escalera, que esta metáfora que aparece en el Tractatus también había aparecido en Schopenhauer, aparece de nuevo aquí en Mauner. Una vez que uno sube los peldaños, uno debe tirar la escalera, y ahí aparece el silencio místico. Pero esta metáfora en realidad está en sexto empírico, está en adversus matemáticos también. Y yo creo que hay que reinterpretarla de otro modo. Uno podría pensar en relación al silencio místico y en relación a Wittgenstein, que el Tractatus es una respuesta a la crisis del lenguaje que también representa la filosofía de Mauner. En el Tractatus hay una cita puntual de Mauner, donde Wittgenstein dice: toda filosofía es crítica del lenguaje, pero en todo caso no en el sentido de Mauner, ¿no?
parece ser que en el Tractatus, si uno lee la vinculación de Wittgenstein con la idea de que uno puede hacer una crítica del lenguaje, pero para finalmente encontrar o dilucidar o esclarecer la estructura lógica del lenguaje, siendo esa estructura lógica del lenguaje isomórficamente conectada con la realidad, con el mundo, parece ser que nosotros podemos hacer una crítica del lenguaje para mostrar que hay una estructura lógica fija, donde no todo sería finalmente engaño, ¿no? Hay una labor compartida de clarificación del lenguaje, pero finalmente llegamos a una estructura, llegamos a un punto fijo, ¿no? Y un punto que nos vincula con lo real. Por supuesto, el Tractatus tiene otras interpretaciones, hay quienes interpretan que no hay finalmente una vinculación entre lenguaje y mundo, pero uno podría pensar que efectivamente Wittgenstein, de nuevo, es un autor que también está discutiendo con muchos autores, no está discutiendo solo con Mauner, está discutiendo con Frege, está discutiendo con Russell, y es muy difícil entender el Tractatus sin esas referencias. Pero vale la pena, si nosotros estamos interesados en repensar a Wittgenstein en el marco de una lectura neopirrónica, establecer este eje de la noción de crítica del lenguaje en la que efectivamente está referida a Mauner. Si bien Wittgenstein se toma distancia de Mauner en esta noción de crítica del lenguaje, sí parece estar muy cercano en otros elementos, como entender que la filosofía es una habilidad, que no construye teorías, que es una actividad antidogmática, y aparece también toda la problemática del misticismo y de ese silencio que aparece al final, que parece ser un eco también de algunas ideas de no solamente de Mauner, sino de algunos autores de la Viena del 900. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que vimos la clase pasada y vimos todas las dimensiones diferentes en las que sexo empírico reflexiona sobre el lenguaje, es posible repensar otros elementos en Mauner en los que ya no veríamos toda su reflexión sobre el lenguaje solo como un momento destructivo o crítico. Y tiene que ver con la concepción del lenguaje que defiende también Mauner, en la que no solamente estos aspectos metafóricos, estos aspectos de engaño. Mauner también habla del lenguaje como, primero, no es un objeto, no es un objeto que se puede estudiar, sino que el lenguaje sobre todo es uso del lenguaje, y los usos son siempre plurales. Hay una visión pluralista sobre el lenguaje, ya no hay algo así como una estructura, y fundamentalmente el lenguaje no es algo que superviva sin los hombres, porque en realidad son los hombres los que usan el lenguaje. El lenguaje es una actividad fundamentalmente social y pública, y no se reduce a las sensaciones privadas. La actividad humana que ordena al modo en que una regla ordena un juego, y ahí aparece claramente la idea de juego del lenguaje. El lenguaje es solamente una convención al modo de la regla de un juego. Cuantos más participantes haya, tanto más compulsiva será. De todos modos, no es una tarea la de aprender o alterar el mundo real, ¿no? ¿Qué significa esta última mención a las reglas? Que las actividades lingüísticas son actividades regladas, y si tenemos reglas, tenemos criterios para corregir, para poder evaluar movimientos correctos de incorrectos, y poder establecer usos compartidos. Eso no significa que esas reglas estén vinculadas con lo real, en un sentido metafísico, ni que estas correcciones que podamos hacer de los diferentes movimientos dentro del juego, o de las jugadas dentro del juego, tengan que ver con nociones sobre la verdad o la falsedad,
sino que son reglas que se dan al interior de esas prácticas, y esas prácticas, como son convencionales o tienen, digamos, el origen es arbitrario, pueden ser modificadas históricamente, pueden ser modificadas culturalmente. Ahora, una vez establecida la regla sirve como criterio, seguimos las reglas y tenemos criterios de corrección. Ahora, esos criterios son criterios públicos. Y esto parece estar muy acorde con el escepticismo pirrónico y con los modos en los que Sexto planteó algunas dimensiones del problema del lenguaje. Y claramente esto está en relación a cómo Wittgenstein retoma algunos elementos filosóficos para establecer su segundo pensamiento. Yo creo que hay un único Wittgenstein, pero que hay que marcar algunas diferencias bastante rotundas entre el Tractatus y lo que vino después. Efectivamente ya no hay algo así como una estructura lógica del lenguaje, hay lenguajes, hay juegos de lenguajes, hay una visión absolutamente plural y pragmatista del lenguaje, donde la acción y la actividad forman un eje central para comprender el fenómeno del lenguaje, pero también, y está en Wittgenstein, está muy claro, y ya aparece con claridad en el cuaderno azul, el lenguaje no es solamente un tema para discutir sobre cómo nos expresamos o cómo tenemos la posibilidad de comunicarnos o cómo podemos entender el significado, sino fundamentalmente cómo tenemos que entender a la filosofía. Y la filosofía, hay una discusión metodológica y muy estrecha entre lenguaje y filosofía, de ahí el giro lingüístico, en donde se entiende que los problemas filosóficos son problemas lingüísticos. Por lo tanto, la clarificación del lenguaje o la crítica del lenguaje o el análisis conceptual lo que nos permite es operar sobre los problemas filosóficos, pero no para dar respuesta a esos problemas, sino para tratar de establecer si esos problemas tienen sentido o no. Obviamente, esta idea de que los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, incipientemente está en Mauner, pero claramente no está en Sexto Empírico. Sería un anacronismo plantear eso. Pero lo que sí está en Sexto es la fuerte vinculación entre una reflexión sobre qué es la filosofía o de qué se trata esta habilidad u orientación filosófica y la reflexión en estas dimensiones sobre el lenguaje. Y eso está muy presente tanto en Mauner como en Wittgenstein. Yo creo que en Mauner entonces uno puede leer que hay un influjo del escepticismo pirrónico, no solamente en un momento destructivo que parece llevarlo a un escepticismo radical que lo lleva a la afasia final, al silencio místico, sino que hay un momento en el que el lenguaje también posibilita modos de comunicación, modos de corrección de esos engaños, modos de entender una dimensión pragmática, una dimensión del lenguaje entendido como acción o como actividad, que permite repensar a la filosofía también, no solamente como una actividad que se autodestruye. Y creo que se plasma muy bien en la segunda filosofía de Wittgenstein y en el tipo de escritura que también Wittgenstein logra con estos aforismos, que son aforismos que si bien yo creo que no operan como los tropos escépticos antiguos, porque efectivamente no hay algo así como la suspensión del juicio, sino que en Wittgenstein fundamentalmente hay la disolución de los problemas, hay que desatar ciertos nudos, pero hay una escritura que uno, si se deja influenciar por estas ideas pirrónicas, podría ser catalogada como una escritura escéptica. Para marcar algunas diferencias y conexiones, yo diría que el neopirronismo clásico de Sexto Empírico efectivamente tiene una noción muy fuerte de desacuerdo que parece que no estaba tan presente ni en Pirrón ni en Timón.
Aparece toda la habilidad de los usos de los tropos para lograr equipolencia, para lograr un balance entre los argumentos, que eso permite la suspensión del juicio, pero no habría algo así como un corte con el pasado, sino que todo el tiempo el escéptico trabaja sobre las filosofías anteriores, sobre los argumentos anteriores, y donde claramente esa operación sobre los argumentos de los dogmáticos está conectado con una preocupación ética, no es solo una preocupación epistemológica. Creo que eso nos permite entender a la filosofía como una síntesis, como una búsqueda permanente, por eso la suspensión del juicio habilita que la filosofía continúe, no la cancela, porque la suspensión del juicio eh, es un modo de entender que la investigación todavía continúa porque no hemos podido ni negar ni afirmar la verdad. Y hay que proseguir con eso, ¿no? Hay que proseguir con el ensayo, para hablar un poco en términos de Montaigne. Yo creo que hay que entender que el lenguaje o las cuestiones del lenguaje en Sexto son clave para entender su posición. Y que los problemas filosóficos tradicionales, por lo menos en Sexto Empírico, parecen ser problemas con sentido. Parece que no hay una operación sobre eso, sobre cómo se problematiza o cómo se establecen los problemas filosóficos. Parece que hay ahí por lo menos un punto de acuerdo con el dogmático, aunque me parece que la operación más fuerte que hace Sexto Empírico es sobre las posibles respuestas, porque la suspensión del juicio parece ser una suspensión en las respuestas a esos problemas. Creo que es posible un neopirronismo contemporáneo, creo que efectivamente la noción de desacuerdos fundamentalmente en las diferentes posiciones filosóficas es un tema recurrente, tanto en Mauner como en Wittgenstein. Hay un diagnóstico sobre la filosofía en la que la filosofía no llega a acuerdos, y lo que se proponen es un nuevo método. Ese método es lingüístico, es la crítica del lenguaje, pero esa novedad intenta plantear un corte con el pasado, ¿no? No hay algo así como una historia de la filosofía, sino hay más bien una idea de absoluta novedad. Yo creo que por lo menos en Wittgenstein no hay algo así como la suspensión del juicio, sino más bien disolución de problemas. Uno podría pensar que permanece una dimensión ética en Wittgenstein que está más asociada a la honestidad intelectual, más que a la ataraxia en términos clásicos. Yo creo que Wittgenstein compartiría la idea de que la filosofía es una síntesis, entendida ya como crítica del lenguaje. Efectivamente también se comparte la centralidad de las cuestiones sobre el lenguaje. Esto hace que haya un influjo directo sobre cómo entendemos la filosofía, y lo novedoso es que los problemas filosóficos ahora son entendidos como problemas lingüísticos sin sentido. Tal vez no todos los problemas filosóficos, pero al menos algunos, o lo que Wittgenstein va a llamar los problemas metafísicos. Para terminar, creo que retomando a Vogelin, Porchat y algunas de estas reflexiones sobre Mauner, creo que el escepticismo antiguo hay que plantearlo como una orientación, no como una tradición donde haya un núcleo fijo de, de temáticas que deberían repetirse o de contenidos más que de temáticas que deberían establecerse o cumplirse para poder denominar a una filosofía como una filosofía pirrónica, pero al menos sí deberían estar presentes esta idea de la filosofía como una habilidad, como una investigación que no teoriza, que no sistematiza, que es antidogmática en ese sentido, que esa investigación abierta no solamente opera de modo purgativo crítico, que hay posibilidades también para una escritura filosófica, no hay un abandono de la filosofía, la afasia no es el horizonte.
y que hay una estrechísima relación entre lenguaje o cierto modo de reflexionar sobre el lenguaje y el método filosófico. Yo creo que eso en sexto empírico está, por supuesto, de nuevo, no, no podemos anacrónicamente decir que hay algo así como un giro lingüístico en sexto empírico que lo lleva a entender los problemas filosóficos como problemas lingüísticos, pero efectivamente reflexionar sobre las expresiones escépticas, sobre las habilidades argumentativas, sobre los usos del lenguaje, es lo que le permite a Sexto repensar de qué se trataría la habilidad filosófica propuesta por el escepticismo. Yo creo además que la reflexión del lenguaje está en estrecha relación con una preocupación por la acción, que se refleja en la impronta sobre los usos, sobre la noción del lenguaje como actividad social, como actividad humana y pública, el componente público de esa actividad, y fundamentalmente que el lenguaje en esta crítica purgativa que puede llevar a cabo la filosofía, no pierde toda su capacidad expresiva, sino que podría generarse algunos modos específicos de escritura filosófica. Muchas gracias. Muchas gracias, Guada. Sí, mientras voy abriendo las preguntas, eso. Nos volvemos a ver. Estoy chascón ahí, pensando todo lo que nos transmite. Nada, solo... ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, perfecto. No, yo no alcancé a ver el chat, así que no sé si hay preguntas, pero... Yo estoy viéndolo, así que quien se sienta invitada, invitado a ser parte, ¿no?, del trabajo de esta sesión, nos puede hacer algún comentario en el, en el chat, ¿no? Yo, mientras tanto, nada, me parece que de alguna manera lo que nos vas como brindando, vas dando legibilidad a las diversas modulaciones que ha tenido, digamos, el escepticismo. Es muy, digamos, potente reconocer, digamos, como el influjo, el impacto, ¿no? La fuerza de un trabajo reflexivo que es capaz de, digamos, tiene como como la contundencia de la ola, pensando también en tu entrada, ¿no? Y la imagen que la ola ha tenido para el movimiento feminista. ¿Verdad? Uno podía hablar de la ola escéptica en el sentido de esas olas, porque las olas son plurales, porque que van dejando sedimento, porque no, digamos, hay algo que se reescribe en cada vuelta, ¿no?, en cada retorno de esa fuerza. Entonces, bueno, agradecerte por esa lectura que nos brinda, nada más muy clarificadora respecto a los desplazamientos. Todavía no veo, estamos con un poco de delay entre lo que se proyecta y el chat, ¿no? Entonces todavía no veo que hayan hecho alguna pregunta. Sí, yo agregaría algo me gusta la idea de la ola, aunque la ola verde ha sido un tsunami, y me parece, bueno, el escepticismo aparece en general como en momentos de muchas crisis, me parece que por eso es importante como ubicar un poco la Viena del 900 también como un momento de mucha crisis, pero me parece que al menos lo que me gustaría transmitir es primero la riqueza que tiene el escepticismo en todas sus vertientes. Digo, seguimos discutiendo Descartes, esa vertiente también sigue generando nuevas reformulaciones, pero esta otra orientación o vertiente, primero, nunca desapareció de la historia de la filosofía,
ha ido como apareciendo, solamente que uno tiene que ir buscando en qué autores, aparte en autores muy importantes. Ezequiel de Olazo, que es un autor argentino, ya fallecido, pero que se dedicó a las fuentes antiguas del escepticismo trabajando con Popkin, decía que la noción de crítica en Kant está asociada a la cétesis pirrónica, ¿no? Que es una operación antidogmática, entonces uno puede ver, bueno, hay un influjo de las lecturas de las hipotiposis en autores eh, de toda la modernidad para lecturas que se hacen de sus textos. No sé si se cortó internet. Sí, yo tuve un corte. Bien. Creo ¿Me que escuchas bien ahora? sí, te escucho bien. Pero digo, releer, digamos, repensar un neopirronismo, como hace Vogelin, pero recuperando toda la tradición vienesa, donde estaban leyendo sexto empírico, a través de Mach, a través de, ¿no? Mm. Y donde están leyendo a Sexto desde el problema del lenguaje. Entonces eso también es una clave para repensar la posibilidad de un neopirronismo, para repensar el impacto del giro lingüístico y repensar algunos elementos que en general no son tenidos en cuenta cuando uno retoma a Sexto empírico Mm. y retoma, bueno, ¿qué es el pirronismo? Bueno, la suspensión del juicio. Sí, claro, eso es central. Yo no niego eso. Lo que estoy diciendo es que hay otros elementos que parece que también articulan esta orientación. Muchas gracias. Bueno, cerré la cámara para evitar que haya interferencia. Hay preguntas. Hay una pregunta de Soledad Mazó, te la agradecemos. Dice, ¿el proseguir de la búsqueda no supone por detrás una cierta promesa de hallazgo? Sí, el escéptico antiguo lo plantea claramente como, bueno, la filosofía es la búsqueda de la verdad. Lo que pasa es que no se centra en la verdad, sino en la búsqueda. Y hay que seguir buscando. En algún momento la vamos a encontrar o no. Digamos, la riqueza está como en esa, me parece a mí que esa es la parte, entender que esa búsqueda no es solamente destructiva, digamos, no solamente se trata de una crítica, sino que ahí mismo se establece, bueno, toda una dimensión ética de una modificación de uno mismo, en Wittgenstein hay también un trabajo sobre la propia voluntad, porque claro, en Wittgenstein, y me parece que esto es un eco de todas las problemáticas de Mauner, hay ciertos problemas que nos fascinan, Mm. ¿no? Hay ciertos problemas lingüísticos, porque el lenguaje va generando estas supersticiones y los filósofos tenemos ciertas fascinaciones con esas supersticiones. Entonces hay que hacer una operación sobre el lenguaje, pero también una operación sobre esa fascinación. Y ahí es interesante la noción de terapéutica en Wittgenstein, porque es una terapéutica que uno puede leer en clave de filosofía antigua, pero también en clave de Freud, ¿no? ¿Cómo trabaja sobre esa fascinación, sobre ese impulso a decir, el futuro no existe, el tiempo no se mide, ¿qué es el tiempo? Que son todos los problemas que aparecen en el cuaderno azul. ¿Por qué el filósofo se fascina con esa pregunta? Bueno, Wittgenstein dice, bueno, ya no hay que preguntar qué es el tiempo, sino cómo usamos la palabra tiempo, cómo usamos la palabra medida. ¿El tiempo puede medirse? Bueno, eso es una operación sobre el lenguaje que clarifica el problema. Y ahí parece que ese problema no tiene sentido. O si lo tiene en determinados contextos, pero que hay que explicitar el contexto, que le da sentido a esa pregunta. Pero por otro lado hay que trabajar sobre la fascinación que ejerce esa pregunta sobre nosotros.
porque se han escrito miles de libros sobre el tiempo. Me dan ganas de conversar mucho sobre eso, pero quisiera darle el espacio a quienes preguntan como una forma también de agradecimiento porque nos han acompañado. Hay una pregunta de Luis Barragán, gracias Luis. Pregunta por la diferencia entre escepticismo y nihilismo. Dice si es posible hacer pliegues entre estas dos nociones. Te agradezco muchísimo la pregunta porque es muy buena, porque muchos autores han leído a Mauner como un nihilista, ¿no? Sobre todo por su herencia de sus lecturas con Nietzsche. Yo creo que lo que, lo que busco con esta idea de neopirronismo es repensar que efectivamente hay un gran trabajo crítico por hacer, pero que ese trabajo no es solo destructivo. Y ahí un poco sigo a Porcia. Hay un aspecto positivo, podemos seguir haciendo filosofía, podemos seguir buscando modos de expresión, no es un abandono de todo, porque fíjate en esta segunda forma de reinterpretar cómo Mauner entiende el lenguaje, en esta perspectiva más pragmática, fíjate todo lo que hacemos con el lenguaje también. El lenguaje no solo nos engaña, no solo nos fascina. eh, Podemos comunicarnos, podemos ¿no? construir nuestras vidas. Digo, hay eh, una etapa, no me gusta llamarla positiva, pero por lo menos sí constructiva, y como buena wittgensteiniana también uno debería decir, bueno, nihilista en qué sentido, ¿no? Eh, a mí hay algo de estas perspectivas, o por lo menos cómo las entiendo yo, que, que, que creo que queda un resto, creo que queda un resto por hacer, creo que hay una apuesta filosófica por hacer. Muchas gracias, Guada. Hay otra pregunta. Si existe un punto medio, dice Gonzalo Ferrada, gracias Gonzalo, si existe un punto medio entre dogmatismo y escepticismo. Acá de nuevo, bueno, ¿qué entiende uno por dogmatismo y por escepticismo? A ver, para Porcia, por ejemplo, la historia de la filosofía es la historia de la lucha entre dogmatismo y escepticismo, porque parece que se necesitan mutuamente. Por lo menos el escéptico necesita primero que el dogmático afirme algo o niegue algo para él empezar con esa operación, ¿no? Y en otras descripciones parece que tanto el escepticismo como el dogmatismo son características propias del lenguaje también. El lenguaje tiende a afirmar, tiende a edificar, como va a decir Mauner, pero también es a través del lenguaje que nosotros podemos distinguir que son supersticiones, distinguir que son engaños, distinguir que son afirmaciones realizadas de modo precipitado, para hablar en términos de sexto empírico. Entonces, por eso es una crítica del lenguaje desde el lenguaje. Y en esa labor, bueno, efectivamente hay como puntos de contacto entre estas dos posiciones, ¿no? Es como William James va a decir, no hablando de dogmatismo y de escepticismo, pero sí hablando del racionalismo y del empirismo, que en realidad, de qué lado te pares vos, parece que es una cuestión como de temperamento, ¿no? De talantes, pero que parece que no podríamos suprimir alguna de las dos orientaciones o tipos de filosofía. Pero claramente el escepticismo necesita también del dogmatismo, ¿no? Gracias, Guada. Al parecer no hay más preguntas. Yo hago un comentario porque me imagino que es para largo, lo podemos después retomar. Me quedé pensando en esa referencia que nos regalaste de Mauner a partir de la carta, ¿no? De Hoffman. Sí. Y claro, las características, o sea,
¿qué es lo que se pone en juego cuando, digamos, desde la filosofía se reconoce algo así como un eco poético, ¿no? De su crítica al lenguaje, porque abre una pregunta respecto, bueno, de esa condición plural del lenguaje, eh, pero también de, digamos, de las fronteras y las porosidades de esas fronteras, digamos, cuando la materia, podríamos decir, con la que se está trabajando es la lingüística, por ahí, claro, la distinción, pienso en el acontecimiento de la literatura, sobre todo estoy pensando en Blanchot, que es un autor que me acompaña a mí mucho, y la pregunta insistente que hace Blanchot respecto de la experiencia literaria y de lo que le acaece al lenguaje cuando se transforma el lenguaje literario, ¿no? O sea, ¿cómo pensar la pregunta que estaríamos recuperando desde el escepticismo por la pluralidad de dos lenguajes y cómo pensar entonces desde esa pluralidad y desde las relaciones que se establecen entre eh, estos nombres que no son necesariamente, o sea, no podríamos decir son disciplinarios, simplemente una experiencia, la filosofía, la literatura. Incluso la cotidianidad, digamos, ese lenguaje inscrito en la cotidianidad también apela, digamos, a una cierta experiencia lingüística. Entonces, sí se pueden pensar esos vínculos entre, entre la literatura, la filosofía, lo cotidiano. Sí, yo por eso cuando pensaba en estas tres dimensiones de la primer clase para mostrar el problema del lenguaje en sexto, lo pensaba en esta idea estilística o de géneros, porque también estaba pensando como en alguna de estas derivaciones, ¿no? Y me preguntaba sobre el estatus de la escritura escéptica en filosofía, porque parece que hay un borde muy poroso entre estas escrituras con escrituras más exploratorias, más literarias, si querés, que no siempre es tan fácil de distinguir, ¿no? El caso de Montaigne también es un caso difícil bueno, es literatura, es filosofía, es autobiografía, ¿no? Pero lo que sí me parece es que el problema del lenguaje, el problema de la expresión, primero no es un problema único de la filosofía, es un problema que atraviesa muchas manifestaciones, y me parece que lo que sucedía también en esa Viena del 900 era cómo las ideas que surgían como de ciertas, si querés, disciplinas. Maurer era muy ecléctico y uno difícilmente podría decir que era un filósofo en un sentido así muy clásico, pero digo, cómo las ideas iban impregnando, se iban impregnando en otras manifestaciones, ¿no? Hay obras de teatro también donde aparecen estas, o en la pintura, por ejemplo. Y me parece que ahí el lenguaje no solamente uno lo tiene que entender como el problema de la escritura, sino el lenguaje entendido como modos de expresión cultural que entran en crisis. Y hay algunos autores que han pensado que en Wittgenstein, pero uno podría pensarlo también en Maurer, que esta crítica del lenguaje, en realidad también uno le puede entender como una crítica de la cultura. Que no sé exactamente si responde a tu pregunta, pero es el eco que me hace también de repensar la relación entre poesía y filosofía, o literatura y filosofía. No, Cosas que voy... es enorme, cosas que vamos a ir pensando. Luis te hace un comentario, vuelve a la pregunta y le dice, lo agradezco, te da gracias. Después, quizás puedes, digamos, leerlo, se puede incorporar para que
darle el espacio a una última pregunta de Cristóbal Retamal, gracias, dice, si crees que es posible practicar un modo de vida séptico en el día a día, específicamente en la labor del docente. O sería más viable, dice, adoptar un modo ecléctico, incorporando distintos tipos de ejercicios espirituales. Es muy linda la pregunta, porque me parece que si uno piensa en la idea de un neopirronismo, también hay que pensar en cuáles son nuestros problemas, ¿no? Que no son los problemas tal vez ni de Sexton, ni de Mauner, ni de los autores que hemos visto, pero para quienes hacemos docencia con la filosofía, enseñamos filosofía, efectivamente ahí hay un desafío enorme. A mí me parece, por lo menos en mis ejercicios, cuando yo doy clase, me parece que el escepticismo, el trabajo primero siempre aclarar desde dónde uno pregunta, siempre estar situado, siempre autosituarse en el momento en que uno responde, en el que uno, ¿no? Me parece que el escéptico lo que marca es siempre marcar la contextualización desde donde vos lo decís, desde donde vos lo estás pensando, que no necesariamente tiene que ser una relativización en un sentido que nos deja totalmente aislados de otros, sino es mejorar las condiciones para discutir, ¿no? Me parece que ahí sí uno puede hacer un trabajo, primero con uno mismo, de uno autosituarse, entender que lo que uno está planteando es una interpretación que puede ser mejorada, que puede ser corregida, que puede ser revisada, pero me parece que también es un ejercicio en el que uno puede introducir a otros, ¿no? En ese ejercicio de la crítica, pero no es la crítica para destruir a otro o para destruir la opinión de otro, sino es esa crítica de la autorrevisión. Y me parece que la enseñanza de la filosofía puede hacer eso y bueno, uno podría entender eso, que está como en sintonía con esos ejercicios planteados como lo hace Pierre Hadot, ¿no? Me parece que la docencia no es solamente una transmisión técnica de contenidos, sino que acontece algo con los alumnos. A mí me pasa en los exámenes que yo aprendo mucho de mis alumnos. Digo, ¿no? Es una relación lo que se establece ahí. Entonces, me parece que el escepticismo es un buen ejercicio para cierta forma de enseñar la filosofía. No solo como contenido, ¿no? No solamente dar el argumento del sueño de Descartes como contenido filosófico, sino brindar y compartir las herramientas para ejercitarse en esa capacidad autocrítica. Abro la pantalla para mirarte a los ojos, para agradecerte esta hermosa sesión, para agradecerle a todas y todos quienes nos acompañaron y dejarlos invitados para la última sesión, que es el próximo viernes. El próximo, perdón, ya no sé qué día es. El próximo jueves, gracias, 17. Vamos a ir avisando ahí en el Facebook del departamento. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias, Guada.